He sacado desde este libro, que es bonito, ¿para qué? Pero Christian Doppler fue el que nos descubrió lo que es el movimiento del flujo a nivel uterino y luego posteriormente, según los datos, ¿ya? Desde 1956, obviamente la parte del Doppler cardíaco se fue viabilizando y lo que es la frecuencia cardíaca fetal también aplicable en las ondas espectrales. En este caso, el Doppler pulsado, cada uno tiene su descubrimiento, ¿ya? Todo lo que es vena umbilical, lo que es vena umbilical, arteria umbilical, cada uno tiene su descubrimiento. Arterias uterinas, que lo maneja bastante bien, fue el que descubrió lo que es Campbell. Si ustedes tienen referencia en relación a ser más finos en la aplicación de este tipo de Doppler, pueden buscarlo los autores, nos dan una señal adecuada para poder estudiarlo mucho mejor. El efecto Doppler fue descrito en 1842 por Christian Doppler. Con cualquier modalidad de ecografía, el Doppler se basa en un fenómeno físico. Entonces, el cambio de frecuencia de una onda experimentada cuando rebota con una partícula en movimiento. Veamos, entonces, esto es interpretado como por el ecógrafo y permite estimar obviamente la dirección, si éste se acerca o se aleja al transductor con el cual nosotros estamos realizando la ecografía Doppler. También nosotros podemos ver la aplicabilidad de la velocidad y de acuerdo a la cantidad de ondas que llegan al transductor, obviamente, ¿no? Debe aplicarse siempre de forma orientada y en un contexto clínico. Ya lo marcábamos en un principio, siempre tratar de aplicarse en un contexto clínico y vamos a ver lo que es la aplicación en contexto práctico de la ecografía Doppler. Es importante tomar en cuenta que las células sanguíneas son las que producen fricción y que también se ve aumentada cuando chocan con la pared de un vaso o están en gran cantidad, ¿no? La fricción modifica la velocidad y la dirección de cada célula. Cuanto más cerca o más células hay, pueden anularse los ecos, por si acaso. Entonces, los que tienen poliglobulia, es probable que no vayamos a captar adecuadamente lo que es. ¿Y quiénes tienen poliglobulia? ¿Tenemos gente? Los de la FAN. ¿No? Ellos. Entonces hay que tomar en cuenta siempre eso cuando uno aplica lo que es el Doppler. Hay recursos en el equipo para modificar eso, por si acaso. Pero si no capta en un principio, puede ser por este fenómeno y hay que tomar en cuenta, pedir por lo menos un hemograma o ver cómo están los niveles a nivel celular. Esto puede causar una interferencia destructiva y si hay menos células pueden potenciar los ecos. En los pacientes anémicos entonces se va a poder ver mejor, sí, ¿no? Una interferencia constructiva obviamente mejora la onda sonora. Entonces, es por eso que el Doppler es útil para diagnosticar anemia y no policitemia. Otro elemento que también altera el reflejo sónico es la viscosidad de la sangre. Entre esos están los fibrinógenos, plaquetas, agua, los vasos sanguíneos y la elasticidad y la dirección obviamente tienen una resistencia periférica. ¿Qué quiere decir? Y yo no puedo, por ejemplo, en las pacientes de edad avanzada, no por no decirle viejito, pero si tenemos una pacientita de 40, 45 años, a veces yo tengo 48, y obviamente no va a tener la misma elasticidad de esas arterias que una de 15, de 18, de 20, ¿no? Entonces es considerado un riesgo obstétrico cuando está embarazada. Por eso es que hay que tomar ciertos aspectos, este tipo de resistencia. Y otra cosa que es importante también, mientras más estrecho sea el vaso va a crear mayor resistencia. Eso es muy importante también. ¿Eso qué quiere decir?
que si yo voy a tener una restricción de las arterias a nivel placentario, me va a venir un reflujo y puede causarme un efecto que se llama el aliasing o un artefacto del Doppler. Entonces, también cuenta a la hora de valorar lo que son las arterias en este caso. Un claro ejemplo, este es una arteria y los glóbulos rojos, en este caso las células van viajando a través de las arterias, y si yo colocara un volumen de muestra en la parte o mal colocara la captación del volumen de muestra a este nivel, con seguridad que voy a tener frecuencias bajas. En cambio, si tengo la colocación del volumen de muestra en la parte central del vaso, voy a poder tener una clara realidad del viaje de las células adecuadamente. Eso también en la aplicación del Doppler es muy importante. Y para eso hay técnicas. Por ejemplo, nosotros valoramos personas vivas. A ver, entonces estamos Constante. ahí, estamos al respirar nomás no vamos a poder captar. Usted va a estar haciendo así. ¿Será que le duele? ¿Será que le duele? Entonces el vaso se mueve, de hecho. Entonces hay técnicas también para aplicar eso, para que usted rápidamente ponga el volumen de muestra y capte la señal a nivel del vaso central. También es considerado lo que es la resistencia. Les manifestaba que la parte de achicamiento de un vaso, una estrechez, también puede crear una alta resistencia vascular. La forma del vaso también cuenta cuando hace valoración de la parte vascular. Si hay una tortuosidad del vaso, digamos, en este caso, puede llegar a afectar la velocidad de la arteria en este caso. Entonces, esas cuestiones nos va a ayudar a poder entender y poder aplicar bien lo que es el Doppler o la captación del Doppler en este caso. ¿Cuántas modalidades del Doppler conoce? Pueden verse reflejadas lo que es el Doppler color o el audible, el que generalmente utilizamos y el que cobran por demás algunos por colocar solamente Doppler. Está irrigado está con vasos en su interior este tumor. Listo. Ya se aplica en todos los esquemas protocolares el hecho de ver toda tumoración, digamos, ginecológica con Doppler, si es que hay irrigación o no hay irrigación. Le sirve mucho al colega que vaya a intervenir quirúrgicamente, por ejemplo. Entonces, ya se aplica también, por ejemplo, en el acretismo placentario. Colocar el Doppler color y va a ver la vascularización que llega hasta la vejiga, tal vez, ¿no? Una placenta verde, atraviesa esa. Y eso se ve con un simple Doppler color. ¿Ok? No necesita tener una onda espectral, que ese es el siguiente Doppler que tienen que conocer. Y adentro es representación gráfica de esa onda, donde ustedes van a hacer interpretaciones. ¿Ok? Y también van a ver algunas variabilidades de las ondas y que puedan interpretar, obviamente, en todo caso, en el Doppler obstétrico. El otro Doppler es el Doppler angio. El Doppler angio es el Doppler que no se muestra la dirección del vaso, no tiene una coloración como el Doppler color, el azul y el rojo, por ejemplo. Es directamente el Doppler que se aplica para ver los vasos más pequeñitos, ¿ya? Los más pequeñitos, y se ve la circulación, obviamente, a nivel de la tumoración. Entonces, la aplicación de estos tres Doppler, usted lo puede tener a cargo cuando vayan a comprar un equipo, por ejemplo, cuando un día lo van a hacer, o si manejan el equipo, tienen que fijarse si tienen la aplicación de estos tres Doppler, ¿ya? Que les va a ayudar en mucho. Por ejemplo, si yo quiero ver una arteria renal o un vaso acuato de la arteria renal, voy a buscar pues un Doppler angio, si es que no puedo captar con un Doppler color adecuadamente. Entonces, la aplicabilidad es bastante beneficiosa en cuanto a este tipo de Doppler, las modalidades. El Doppler espectral, obviamente, es el que vamos a manejar, representa la velocidad del flujo de un vaso y sus cambios a través del tiempo. El
eje X muestra el tiempo, que enseguida lo vamos a ver en representación gráfica. Acuérdense que el eje X muestra el tiempo y el eje Y del espectro de velocidades por centímetro por segundo. La aplicabilidad de la línea de base del espectro donde vamos a ver, uno se llama el eje X y el otro el eje Y, que también lo manejamos en el equipo por si acaso. Van a fijarse en el equipo, que seguramente ya han dañado por ahí, dice X, Y, ¿no? Los rotores. Entonces, la aplicabilidad de esto les va a ayudar bastante en ver, obviamente, o manejar adecuadamente lo que es el Doppler. También el Doppler espectral ya se muestra un histograma de velocidades cercanas a cero, cerca de la pared del vaso, y las más altas en el centro, obviamente, lo que les decía, se va a ver reflejado a través de las ondas. Las arterias pulsátiles con el componente sistólico y una contracción ventricular, y un componente diastólico, una relajación ventricular. Sístole, diástole, relajación ventricular. Y eso es lo que nosotros vemos en el espectro que vamos a tomar de esa arteria uterina, esa arteria cerebral media. Y las venas, para diferenciarlo, porque ustedes tienen que también tomarlo en cuenta, van a ver el multicolor y le ponen el volumen de muestra a ese nivel, y de hecho que van a ver unas ondas continuas. No hay el sístole diástole, continuo. ¿Listo? Obviamente, si quiere corroborar si es una vena, usted simplemente le hace empujar al paciente y va a ver que hay una onda retrógrada al empujar, o puede haber un retardo paroxeñal. Se aplica solamente hacerle fuerza, va a poder diferenciar una vena con lo que es las arterias pulsátiles en este caso. Aquí entra, dentro de las venas hay que considerar, porque es una vena, lo que es el ductus venoso o la cava inferior. Tiene onda, por si acaso, este tipo de vena, ya, que lo vamos a ver en el primer trimestre enseguida. Hay que considerarlo eso, porque vamos a ver diferentes, no es monofásica, puede ser trifásica y tiene una forma de M, pero tiene un espectro para poder valorar. ¿Listo? Aplicable obviamente en el feto, ¿no? Al igual que el Doppler color, el flujo se acerca al transductor, es positivo, es rojo, y encima del eje horizontal el flujo se aleja del transductor, es negativo, por debajo del eje horizontal. O sea, lo que se acerca al transductor es rojo y lo que se aleja es azul. Ese es el Doppler color, ¿ya? Entonces, si yo voy a colocar un Doppler espectral, tengo que saber que el hecho de que es rojo no sea arteria, puede ser una vena. Solamente que el vaso se está acercando a el transductor. De la misma manera queda representado gráficamente lo que es paralelamente del equipo, viene representado gráficamente la dirección del vaso. En todo caso, lo que es rojo se acerca al transductor y lo que es azul se aleja del transductor. Entonces, la aplicabilidad es de esta manera en el Doppler color, y ustedes tienen la chance para colocar el volumen de muestra. Ya cuando aplican el volumen de muestra, ¿se acuerdan que hablamos de la línea Y y de la línea X? La línea X sería la tiempo, y la línea Y, velocidad. ¿No ven? Entonces, aquí si ustedes ven, tenemos los centímetros por segundo, 20, 40 centímetros por segundo. Ahí estamos midiendo la velocidad. Y el tiempo es el que transcurre de onda a onda. Entonces, la aplicabilidad va de esa manera. Ahora, esta gráfica que nos muestra es cuando nosotros el volumen de muestra aplicamos en la zona central del vaso, o podemos aplicar tal vez a un lado del vaso, en la periferia del vaso. Entonces la onda va a ser más
reducida, no captada adecuadamente. En ocasiones ni se ve. ¿Ya? Eso tomen en cuenta en la captación del vaso. Y también aquí podemos explicar lo que es la contracción ventricular y la relajación, ¿no? Ventricular, la sístole y la diástole. Esa es la onda espectral que nosotros vamos a tomar en las arterias que vamos a ver. La línea de base es la línea cero, el cual usted puede descender con el equipo y poder aplicar adecuadamente. La repetición de frecuencia de pulso, que es el PRF, también puede modificarlo según la necesidad y según la evaluación que vaya a hacer a cada paciente. Entonces, esta va a poder aplicar la reducción, obviamente, de la frecuencia de repetición de pulso, que enseguida vamos a ver ejemplos. Ahora tenemos dos tipos de Doppler espectral, para que no se dejen tomar el pelo. Por ejemplo, este es un Doppler continuo, el que también en ginecología obstetricia lo utilizan, la cardiotopografía, o con lo que hacen monitoreo fetal. ¿Listo? Entonces la aplicación del Doppler espectral, ustedes cuando colocan el monitoreo fetal, hacen dos captaciones, ¿no ven? Uno que es directamente a la parte cardíaca y el otro que va a los sensores de movimiento o el negativo. Entonces, y hacen que se estimule al bebé y van a encontrar la aplicación de las ondas de 2 emisores. Por eso es que valoramos ahí, si no me equivoco, la parte cardíaca y los contracciones. Entonces va casado, se aplica. Y es sonido, por si acaso. Y ahí está. Entonces, para que ustedes también lo conozcan, dentro del Doppler espectral está el Doppler continuo, ya de los dos emisores, uno que emite y otro que recibe simultáneamente. No selecciona profundidad ni la zona a evaluar, pero puede ver velocidades muy altas por si acaso. Por eso es que capta lo que es la contracción. Registra todos los cambios de frecuencia en la línea de emisión, que está obviamente colocada, y su utilidad actualmente es solo en cardiotopografía. Y este es el que nosotros vamos a aplicar, lo que es el Doppler pulsado, que tiene un solo emisor por si acaso, y recibe durante los pulsos, tiene un tiempo de emisión y otro de recepción. Ya de estos pulsos, esto permite seleccionar las señales recibidas y ajustar la profundidad de la zona. Entonces, imagínense, tenemos el poder en nuestras manos en ese caso. Vamos a aplicar de esa manera. Nosotros podemos ver la profundidad, podemos amplificar esa emisión de onda, podemos captar, podemos modificar según el viaje del vaso, digamos en ese caso, si es que hay buen flujo a ese nivel. Y bueno, permitiendo obviamente colocar una muestra en el sitio específico, ¿no? Eso nos va a ayudar. Ahora, dentro de este Doppler pulsado también es recomendable comenzar con un volumen de muestra amplio y garantizar el registro de las velocidades máximas durante todo el pulso. Se puede reducir en la altura, pero no en su ancho, por si acaso. O sea, yo puedo bajarle las ondas con el PRF, pero no voy a poder reducir el ancho o la aplicación del ancho de la onda, no voy a reducirlo, pero voy a poder reducir lo que es el alto, ¿no? La velocidad del barrido horizontal debe ser suficientemente rápida como para separar adecuadamente las formas de onda sucesiva, y lo ideal es una muestra de 4 a 6, pero no más de 8 a 10 ciclos. Cardíaco completo con un mínimo de 3 ondas iguales. Esta partecita quiero que la entiendan bien. Cuando nosotros captamos una onda, y esto manéjenlo siempre así, les va a ir muy bien. Captan una onda, miden, guardan, captan otra onda, miden, guardan. Tienen que captar 3 ciclos, ¿listo? De esa onda. Y dice también, y eso es parte de las normas ISO, nosotros tenemos que captar menos de 10 ondas, menos de 10 ondas en todo el espectro.
y más de 3. No puede haber menos. Con 2 no, más de 3. Con eso usted recién aplica y mide las ondas al momento de la evaluación. 3 ciclos, más de 3 ondas consecutivas y menos de 10 ondas consecutivas en el ciclo cardíaco. Aplíquenlo, les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque puede haber variabilidad en la respiración, en el movimiento del bebé, puede haber una contracción, puede modificar su hemodinámica al momento de la evaluación. Dentro del Doppler pulsado también tenemos un artefacto que es el aliasing o falso espectro. Principal defecto del Doppler pulsado: no puede evaluar las velocidades muy altas por si acaso. Ya. La máxima es la mitad de la frecuencia de la emisión del límite de Higgs, que es obviamente el volumen medio de la diástole y sístole. Hay un volumen medio que hay que considerar la frecuencia más alta. Cuando sobrepasa este límite, interpreten una superposición de señales y representa la señal de otro lado de la línea del espectro. Se corrige simplemente modificando el PRF. ¿Listo? Por lo general siempre dicen subir el PRF, bajar el PRF. La frecuencia de repetición de pulsos te ayuda a modificar lo que es Alex. Algunos equipos te permiten modificar cuando estás captando con el box y ves el aliasing, agarras y empiezas a bajar el PRF, modificas muy bonita la imagen para poder recién colocar el volumen de muestra. En todo caso, hay otros equipos que no se modifican o se modifican cuando usted coloca el volumen de muestra y recién ve los artefactos. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar la parte práctica. Los equipos que tenemos, por suerte, se pueden modificar antes de colocar el volumen de muestra. ¿Ya? Eso es muy importante. Ajustando a la velocidad del vaso, de cualquier vaso. A esto me refería cuando aplico el antes o el después. Por ejemplo, este es el Alex, esta imagen multicolor que es un artefacto, que hay veces exagera en la parte relacionada con el vaso. Entonces yo, para modificar esto, modifico el PRF y tiene que quedar uniforme, ¿ya? Antes de aplicar el volumen de muestra para hacer el Doppler espectral. Simplemente al ver eso, yo agarro y modifico lo que es la frecuencia de repetición del pulso en este caso. Yo quiero que se vea mejor esto porque tiene un artefacto, el aliasing. El aliasing producido por la alta resistencia que tienen estas arterias, y de hecho que al subir obviamente el PRF puedo modificar y mejorar lo que es ese artefacto del aliasing. Una vez que modifico, uniformizo la coloración de ese vaso, recién coloco el volumen de muestra para poder captar lo que es el Doppler espectral. Si yo no tuviera la opción de modificar antes de colocar el volumen de muestra, voy a ver de esta manera. Pero si modifico adecuadamente, recién se van a ver las ondas espectrales adecuadamente. ¿Listo? Y por último, otro de los Doppler. Bueno, no he terminado, pero el Doppler angio es muy importante porque analiza la amplitud de los ecos reflejados por las estructuras y los movimientos. Le permite tener una mayor sensibilidad a los movimientos más lentos y en los vasos de menor calibre. ¿Listo? Por ejemplo, los tumores. A veces no vemos algunos vasos con el Doppler color, aplico el Doppler angio y voy a ver los vasos más pequeñitos y voy a poder captar con el volumen de muestra lo que es la resistencia de esas arterias o venas tal vez que estemos viendo. El Doppler angio también tiene una limitación,
no permite ver la dirección del vaso. Todo es color rojo o naranja. ¿Listo? No hay eso de azul y rojo. No nos permite identificar. Se espera obviamente su uso en la evaluación de cálculos, ¿sí?, de perfusión, en estudio del cerebro pulmonar, en todo caso, también dentro de la restricción de la frecuencia cardíaca y en la hernia diafragmática. Podemos relacionar, podemos estar tomando en cuenta su evaluación en ese tema de patología. Su mayor potencial, obviamente, por lo tanto, es el cálculo de perfusión tisular, que está mostrado en la correlación con la perfusión renal en este caso. Por eso es importante que los que vayan a hacer evaluación de la parte renal tengan esta aplicación. ¿Listo? Les va a ayudar bastante. La perfusión, ¿ya?, de los vasos a ese nivel es muy importante, porque al final va a determinar si ese riñón está deteriorado o no, ¿no? Y les va a ayudar bastante. En cambio, el Doppler Color no tiene esa aplicabilidad. Es con menor profundidad, no tiene una buena perfusión tisular, no penetra adecuadamente, entonces la aplicabilidad de este Doppler angio les va a ayudar bastante. Ahora, en cuestión fetal, en el primer trimestre pueden aplicar, por ejemplo, el Doppler angio a nivel de la arteria central cerebral. Se ve muy bien con esto, no así con el Doppler Color. Entonces, la aplicación, usted depende de dónde lo voy a utilizar. Por ejemplo, si quiero ver una aorta, un istmo aórtico, también puedo aplicar lo que es el Doppler angio, ¿ya?, para ver, qué sé yo, una onda retrógrada, para evaluar. Entonces, la aplicación puede dirigirse en este caso. Desgraciadamente, creo que no tenemos esto en nuestros equipos, así que hay que tomar en cuenta. Pero si ustedes consiguen, digamos, la parte para equipar lo que es el Doppler angio, sería bueno, ¿no? A eso me refería. Esta es la aplicación de la parte renal. Se ve todo el ramillete o el árbol vascular, y acá se ve la aplicación total, obviamente, del circuito, obviamente, de la vena o la arteria. Bueno, puede ser vena o arteria de lo que es la de Galeno, si no me equivoco. ¿Está bien? Pero se ve más, ¿no?, mayor perfusión, si ustedes ven. Entonces, esa es la aplicación del Doppler angio, que si alguna vez se topan o tienen el programa metido ahí en el equipo, sería una belleza que lo apliquen. En cambio, el Doppler Color puede captar las arterias arcuatas dependiendo, ¿ya?, pero no en la magnitud que uno desea muchas veces, no es fino, ¿ya? Hablábamos de la dirección del vaso también, de la aplicabilidad del Doppler. Por ejemplo, vemos que el vaso tiene una curvatura acá. Yo voy a poder evaluar, por ejemplo, es una zona del polígono de Willis, ¿ya?, donde se ve obviamente la distribución de las arterias, o es la ilíaca. Ya llevaron morfológica ustedes. ¿Es el polígono de Willis? No sé bien la idea. Las ilíacas. Creo que se volvería más delimitado. La vejiga, ¿no? La vejiga. Ya. Entonces, ¿podemos hablar que es un polígono de Willis? Tampoco. ¿Qué zona es? ¿El abdomen? La entrada de la trasero, vejiga, ilíaca y cordón. En un corte axial. ¿Listo? A tomar en cuenta eso. Pero el ejemplo vale porque
Nosotros vemos la dirección, obviamente, también tenemos en el equipo la capacidad de poder invertir esta onda. ¿Ya? Podemos estar viendo el trayecto del vaso y colocamos, qué sé yo, por incomodidad no podemos colocar acá, pero podemos colocar el volumen de muestra acá y nos sale invertido. Entonces nosotros tenemos la capacidad de invertir la onda. Otro ejemplo que nos da acá, por ejemplo, en sí, si nosotros colocamos el volumen de muestra en el borde del vaso, las ondas son pequeñas. Tenemos que colocar en la parte central del vaso. También podemos corregir la angulación del vaso. Tenemos de manera de la angulación de insolación, que nosotros podemos agarrar y modificar el trayecto de la angulación, o podemos desde el equipo modificar la angulación también. ¿Listo? Sin mover el transductor. Entonces, tenemos que tomar en cuenta varios recursos tecnológicos para poder aplicar las ondas espectrales y demostrar de la mejor manera posible que estamos haciendo un trabajo adecuado, y lo más importante es si en realidad tiene o no tiene problemas ese paciente. ¿Listo? Aquí hay otras muestras. Esta, por ejemplo, si ustedes se fijan, y esto es estratégico también para tomar cualquier tipo de vaso en las ondas espectrales, la amplitud, a diferencia de este es un 70% y este será pues distinta la imagen. No se nota. Entonces la amplitud también ayuda, por si acaso. Entonces no podemos estar allá hasta la arteria. No. Tiene el zoom, tiene la profundidad para poder ustedes aplicar el Doppler, amplifica, aumenta la profundidad y recién coloca el box, que es esto de acá, la captación del Doppler, es el box. ¿Listo? Y recién, cuando tiene esa imagen, coloca el volumen de muestra, que también tiene la aplicación dentro del equipo. La aplicación usted puede modificar dependiendo del vaso que vaya a ver. Por ejemplo, si yo voy a ver una arteria uterina, tengo que aplicar entre 1 a 3 milímetros del volumen de muestra. Pero si yo voy a ver un vaso más grande, puedo aumentar hasta 5 milímetros. ¿No? Qué sé yo, una aorta u otra cosa que vaya a valorar. Entonces, eso también es muy importante a la hora de evaluación. Ampliar tu imagen, captar adecuadamente y te va a salir una adecuada onda. Ya. Sigamos viendo. Otra de las cosas, frecuencia de repetición del pulso. Vamos a ir a ser específicos en este caso. Modificación de la frecuencia de generación del pulso en función a la profundidad y la velocidad del vaso. El PRF bajo permitirá la visualización y la medición precisa del flujo de baja velocidad. Sin embargo, ya se producirá un aliasing cuando se encuentra con altas velocidades. Entonces, la arteria uterina siempre es una arteria de alta velocidad, o sea que yo voy a encontrar sí o sí aliasing. Y a eso nosotros tenemos que agarrar y modificar lo que es el PRF. ¿Ok? La forma de onda obviamente debe ocupar un 75% de la pantalla, lo que les mencionaba. El Doppler cruzado, aumentar el PRF sirve para registrar obviamente los flujos de alta velocidad de las grandes arterias y flujos intracardíacos. Y el Doppler color, cuando el PRF es alto, los vasos de baja velocidad no se representan en la pantalla también con el Doppler color. Veamos ejemplo. Corazón. ¿Hay aliasing? No hay, ¿no? Arteria uterina, no hay aliasing, estamos bien. Ductus, ¿hay aliasing o no hay? Sí. No hay aliasing, pero en todas las que les he mencionado, sí o sí hay aliasing, por si acaso. Son vasos de alta resistencia.
por ejemplo, el intercambio aquí valvular, siempre hay alias. Y yo modifico el PRF y nos va a poder modificar de esta manera. Voy a ver la arteria uterina, siempre vamos a tener alias, porque es una arteria de alta resistencia. Modifico el PRF, voy a poder verla de esta manera. El ductus es una estrechez entre la cava inferior y el cordón umbilical que ingresa. Hay una estrechez, produce un aliasing. Así yo lo identifico para poder captar. Pero modificando el PRF voy a tener mucho mejor visibilidad de esa zona. La arteria umbilical también tiene aliasing. Entonces yo bajo el PRF y voy a poder verla de esta manera. ¿Listo? La cerebral media, lo mismo, tiene aliasing. Yo voy a poder modificar bajando el PRF. Y bueno, lo que es la vena, en este caso, mejoro de alguna manera lo que es el artefacto del aliasing. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, de todo lo que les estoy mostrando, ninguno baja menos de 50 centímetros por segundo, a excepción de la vena. ¿No ven? Entonces las arterias, y esto grábenselo bien y aplíquenlo siempre, las arterias de alta resistencia siempre tienen arriba de 50 centímetros por segundo. Cuando nosotros vayamos a hacer captación de arterias uterinas, por ejemplo, y si encontramos una captación de una arteria que es menos de 50 centímetros por segundo, vamos a ver que no es una arteria uterina. Vuelvan a buscarla porque se puede confundir con otro tipo de arteria, hemorroidal, pélvica. Hay un montón, ya van a ver, es la maraña que se van a encontrar. Pero es importante que ustedes tomen en consideración que la frecuencia de repetición del pulso ayuda en cuanto a la velocidad. ¿Listo? Tómenlo en cuenta para evaluación en ese tipo. Ahora, en la onda espectral, ¿cómo lo vamos a ver? Tenemos nosotros, por ejemplo, la frecuencia de repetición del pulso. Si yo bajo mucho la frecuencia de repetición del pulso, voy a ver de esta manera. Miren. Y según la norma nos dice que solamente tenemos que tener ¿cuánta onda? Máximo 10. Mínimo 3. ¿Listo? No se olviden de eso. Sí o sí tienen que captar eso. Entonces, de estas dos maneras, por ejemplo, aquí por ejemplo teníamos que bajar la línea de base. Esto es la línea de base. Tenemos el recurso tecnológico en el equipo. Bajamos la línea de base para que podamos ver mejor lo que es el pico sistólico. En todo caso, podemos bajar la frecuencia de repetición del pulso, el PRF, pero se nos va a crear mucho más onda. Entonces hay que llegar a un término medio. Acá yo no voy a poder ya apreciar adecuadamente si es más de 50 centímetros por segundo la velocidad. En cambio acá sí. Entonces tengo que tener obviamente 3, 6, 7 tengo acá. 7 ondas. Entonces 7 ondas y ya voy a poder apreciar si está más o menos de 50 centímetros por segundo. ¿Listo? Aplicando línea de base y PRF. Ahora, esta parte igual se la cuento. Resulta que nosotros tenemos en el equipo la aplicación de algunos filtros. ¿Qué quiere decir? Ustedes se van a topar con pacientes gorditas, con pacientes, si quieren, en terapia, ¿no? Con mucho movimiento, tenemos filtro. No pueden, respiran bastante rápido, muy móviles las pacientes, incómodas, entonces tienen los filtros de movimiento de pared. ¿Ya? Se utiliza para eliminar los ecos provenientes de los ruidos sónicos y movimientos de tejido. Entonces consiste en analizar solo señales con intensidad por arriba de lo determinado el punto de corte en hercios. Por convención, obviamente, debe utilizarse a nivel más bajo posible, menos de 50 a 60 hercios, lo que es la frecuencia, ya con el fin de eliminar los ruidos de baja frecuencia de los vasos periféricos
en diástole en la arteria uterina y la arteria cerebral media. Entonces, nosotros podemos aplicar entre 50 a 60 o menos de estos hercios la ganancia, por ejemplo. Tenemos el rotor del Doppler y podemos mejorar el ruido para que no se contamine todo alrededor simplemente por el movimiento. No se olviden que el bebé está vivo, se mueve, entonces podemos aplicar el filtro para poder ver adecuadamente las arterias. O la mamá, ¿no? Si es que se mueve mucho también, hay estrategia, o al valorar le podemos decir, deje de respirar un ratito, aguante. Y hasta eso nosotros rápidamente captamos ahí la onda. Entonces son estrategias que ustedes pueden tomar en cuenta. Pero tenemos el recurso. Ahí, por ejemplo, si ustedes ven, las ondas que son tomadas acá son casi imperceptibles. Entonces yo aumento la ganancia a este nivel, seguramente un poquito más de menos de 60, y voy a poder ver con claridad las ondas. Ahora, ¿por qué lo mencionamos estos filtros? Porque si yo agarro y coloco de forma automática para medir lo que es esta onda espectral, no me va a lecturar. En cambio acá, si coloco a nivel de la medición de estas ondas espectrales, sí me va a captar la medición. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de la ganancia, en la modalidad Doppler, no es posible realizar una amplificación parcial de las señales, ¿ya? Al aumentar, obviamente, se observa una presencia de ruido, por lo que se podría distinguir entre la señal y el ruido, y por lo que no sería ajustarla manualmente. Fíjense, eso es el ruido. ¿Ok? Entonces, al tener un ruido, podemos bajar lo que es la ganancia y podemos ver mejor lo que es la onda. Por ejemplo, acá, el ruido, y ya vamos bajando la ganancia y se ve mucho mejor la onda. Cuando yo no puedo captar las ondas, porque generalmente se hace la medición automática, agarro, cálculo, entro a la onda espectral de la arteria uterina y coloco automáticamente para medir, porque es mucho más rápido para mí. Hay veces no lectura la onda, entonces ahí es donde yo tengo que agarrar y hay una opción que dice manual. Entonces agarro y dibujo la onda que estoy viendo manualmente. Me va a salir el resultado que eso es como último recurso. ¿Listo? Pero la idea es captar adecuadamente la onda. Ahora, tampoco te puedes estar haciendo todo el día de Doppler, ¿me entiendes? Entonces, la idea de esto, de utilizar el recurso tecnológico que tiene, la aplicabilidad obviamente consiste en tratar de hacer la captación de por lo menos 3 ondas y aplicar el freeze y poder medir manualmente. Tranquilo, ¿no? Y ya tenés una respuesta. Es como consejo que les doy. Bueno, nosotros también dentro de las ondas espectrales vamos a poder apreciar lo que es los índices, en todo caso, el índice de resistencia, el índice de pulsatividad y la diferenciación de la sístole y diástole. En todo caso, nosotros tenemos que ver la aplicación de la sístole y la diástole. Tenemos obviamente medidas adecuadas en la captación de esta onda espectral y de hecho que podemos diferenciar según la edad gestacional que vayamos a valorar. El flujo arterial, por ejemplo, vamos a conociendo la onda espectral que vemos, que nosotros vamos a conocer en realidad. Una arteria tiene el flujo bifásico, trifásico o monofásico. Bifásico, tiene 2 ondas. Sí, no lo dudes. Esto es monofásico, por si acaso, uno solo. ¿Y este? Trifásico. Okay. Ahora, miren la diferencia. Arteria, vena y una vena que obviamente está conectada a lo que es el cordón umbilical.
esa es su función, porque se nutre a través del cordón umbilical, se alimenta, tiene todos los componentes nutricionales y también los componentes autoinmunes de defensa de ese bebé, y las viabilidades obviamente son a través del ducto venoso. Y obviamente reparte. ¿Y por qué tomamos en cuenta el ducto venoso? Porque lo vamos a ver. Yo por lo menos trato de que nos consigan pacientes del primer trimestre, porque tenemos que ver. Y si bien también se mide en el segundo trimestre, pero no es tan complementario como en el primero. Increíble, porque nos puede dar un dato muy importante que usted en el segundo trimestre puede mandarle a hacer un estudio mucho más específico, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo alguna patología cardíaca, me va a encender un poquito a decir, no, aquí hay algo más, porque generalmente el lado viene con problemas cardíacos. Entonces voy a volver a revisar una y otra vez. Voy a ver algunos patrones que pueden presentar ese tipo de patología. Entonces, es bueno siempre recapitular lo que es el ductus venoso y las características que tiene cada flujo. Técnicas. Venga, no vamos a ir de recreo. No se duerma, ya los veo. Tener la vejiga vacía ayuda a mejorar la valoración de las arterias uterinas por vía transabdominal, también por vía transvaginal. Por vía transvaginal es mejor la valoración, obviamente, de las arterias ováricas, uterinas, todo lo que ustedes deseen. Por eso les decía que vamos a hablar de todo acá. Primero iniciar siempre con una ventana grande y luego enfocarse en la zona de captar y amplificar. Eso tómenlo en cuenta. La aplicación obviamente de filtros, rango de velocidades, Doppler espectral en todo caso, si es que van a viabilizar, la insonación menor a 60 grados, ¿no? Pueden tomar en cuenta los índices de pulsatilidad y los índices de resistencia, ¿ya? Independientemente del ángulo que vayan a tomar. Ahora, ¿por qué puede ser, tal vez en abdominal te hable más de índice de resistencia? Pero también en ginecología se ve, por ejemplo, ¿ya? Si yo veo una arteria ovárica, hago fertilidad, por ejemplo, y veo que está una pacientita de 35 años y veo que no hay producción de folículos, por ejemplo, me voy a buscar esas arterias ováricas. Tenemos rangos que manejamos nosotros de índice de resistencia. Si es mayor a 0.75, podría yo hablar de un ovario totalmente hipotrófico que no te va a funcionar para nada. Entonces, lo puedo reportar, informar, y es corroborado obviamente por la colega ginecóloga, en todo caso, para ver si hace o no hace estimulación folicular y esas cuestiones. Es interesante, de verdad. Entonces, el Doppler para todo ahora, para todo, sinceramente. Es una de las cuestiones que nos puede ayudar bastante en este sentido. Pueden ustedes también el flujo de muestreo, artefacto de volumen de muestreo, artefacto de centello, que en este caso, ¿listo? Por ejemplo, el artefacto de centello para corroborar que hay una calcificación, que hay un cálculo renal, podemos ver solo colgando el Doppler y vamos a ver el famoso alias y el artefacto de centello, que es como una cola de cometa adecuado al alias. La aplicación a todo nivel del Doppler, por si acaso, más allá de medir arterias uterinas, que es lo que vamos a hacer, también vamos a aplicar en todos los sentidos. Por ejemplo, el cuerpo lúteo, vemos un aro de juego, por ejemplo, corroboramos en el primer trimestre, digamos, el aumento de la vascularización del cuerpo lúteo nos ayuda a interpretar que el embarazo está bien sostenido, es un indicio, ¿ya? Cuando hay una escasa vascularización, por ejemplo, en el cuerpo lúteo, obviamente bien tomado, podemos inclusive relacionar con desprendimientos coriales, se ha visto casos. Entonces, eso tienen que ponerlo en la práctica ustedes, les va a ayudar bastante y hasta estudios pueden hacer en relación a eso, en su misma
misma tesis, si gustan. Obviamente siempre relacionado con un buen equipo y una buena literatura. Las endometritis, para todo, hay un Doppler color y hay un aumento de vascularización. ¿Listo? Las terapias de reemplazo hormonal, también enfermedades trofoblásticas que también están asociadas a todo lo que es el Doppler. Es muy bueno que lo tomen en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, hay cáncer, digamos, o tumoraciones cancerígenas que usted coloca el Doppler y cero vascularización también. Entonces, donde usted pueda aplicar Doppler, excelente. Ya algunas normas protocolares en ginecología ya han metido el Doppler, no son definitorios en realidad en fases tumorales, pero ayudan bastante en la parte quirúrgica y en la parte de evaluación en estos casos. ¿Qué vamos a ver? Todo lo que tenemos que ver. Circuito central, circuito cerebral, circuito periférico, circuito materno, circuito mixto, ¿ya? Entonces todo esto es lo que vamos a evaluar. No, mentira. Vamos a evaluar algunas cosas nomás. ¿Ya? Primero, vasos maternos. Sí o sí, vaso materno, arteria uterina. ¿Ok? Luego, vasos fetales. ¿Cuáles son los vasos fetales? Cerebralmente. Y los vasos umbilicales, que es el mixto que hablábamos, ¿correcto? Tomar en cuenta eso. Arteria uterina, arteria acuata, arteria ilíaca interna, arteria retiniana, todo eso podemos tomar en cuenta en las arterias maternas. ¿Han oído alguna vez eso? De la arteria retiniana. ¿Nada? Es lo último que ha salido, pero todavía no está aplicable. No, materno. Exacto. En el ojo, doctor, sí. Correcto, esa. O la arteria retiniana, ¿está bien? Sí. No, pero no está todavía aplicable. No está todavía aplicable como algunos protocolos. Ya lo mencionan, hay estudios, obviamente, pero sería bueno que lo vamos practicando, ¿no? Por ahí da resultado. Entonces, hay un sinfín, digamos, de estudios, pero aplicación así no hay. Yo alguna vez en mi vida me puse también a ver las arterias, digamos, de la aplicación y no había. No miré nada. Hay una duda aquí, creo. Eso es dentro de la madre, ¿no? Sí, lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Podemos aplicarlo. No, es materno. ¿Y cómo sería la retina? Con el ¿Cómo? de parte blanda. El transductor de parte blanda. Porque la arteria retiniana cierra el ojo, coloca el gel, coloca el transductor y ve el nervio óptico al lado de la arteria. Doctor, ¿y en qué semana más o menos eso se está aplicando? Ya al final, después de las 30, A los diabéticos. También. a los hipertensos, aplicable en todo. a los hipertensos. ¿Dónde no está? Entonces, ¿cuál es el detalle? Que usted tiene que saber la técnica, simplemente. Y usted le va a meter a todo. Algo medio ilógico, ¿no? Yo desde el ojo hasta el trasero veo. Y se ve. No crean. Ya lo vi. La aplicabilidad del Doppler. Hacemos La aplicabilidad del Doppler donde sea. Por eso digo, te van a salir enamorados que hacer el Doppler. Ya te voy a cobrar barato, vente. Sí. Bueno, sí. Pero Cambiamos claro, el